días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 262 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Tejer y Amar. Avir, May Yedi. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, este artículo que escribiste bueno, es la primera invitación que he recibido en mi vida para conversar sobre la divinidad y creo que no es coincidencia, sino que es una invitación intencional y la agradezco como tal. Pero me gustaría que nos dijeras de dónde surge esto, este tema, aparte obviamente del contexto geográfico, histórico del calendario y de lo que celebramos en esta Semana Santa para los cristianos al menos y el Pesaj para los judíos también. Sí. Bueno, sí, realmente se trata de un tema trascendente, digamos. Yo no le podría llamar un tema religioso. Y, y hice en el artículo una larga reserva, una larga advertencia en el sentido de que no solo el artículo no era religioso, sino que tampoco era sectario. Y intenté, desde una lógica muy elemental, decir que estaba el artículo dirigido tanto a ateos como a agnósticos, como a creyentes. Ese, ese es un tema que me preocupa cuando, cuando veo problemas mundiales, cuando veo problemas mundiales, me parece que la solución de muchos problemas mundiales, de guerras, de migraciones, de persecuciones, de abusos políticos, me parece que en las principales religiones del mundo hay preceptos que podrían, si se cumplieran, lidiar con la fuente de esos problemas. Pero yo no quiero escribir un artículo religioso. Así que estuve haciendo el ejercicio de por qué tanto ateos como agnósticos podrían eh, estar reflexionando de la manera que estaremos reflexionando nosotros. Y entonces hago simplemente una explicación para mí y la comparto por si sirve. Eh, Muchos ateos dicen que no creen en Dios porque no se les ha demostrado que Dios exista. Entonces, la fuente de la posición es eh, científica. Si en ciencia no puedo manejar nada que no me haya demostrado a mí mismo que exista. Pero en ciencia tampoco se puede negar nada que no haya sido demostrado que es falso. Entonces, no hay una forma de demostrar científicamente que Dios existe, pero tampoco hay una forma de demostrar científicamente que no existe. De ahí que los ateos están invitados a participar en este razonamiento, en estas reflexiones que estaremos haciendo. Eh, lo mismo los agnósticos. Los agnósticos lo que sostienen es que mientras no se les demuestre que existe, no, no, no,
no niegan, pero mientras no se les demuestre que existe, se conducen como si no existiera. Y ahí también priva el mismo acuerdo. Los creyentes, ni digamos, bueno, para los creyentes, todo lo que vamos a decir, eh, aparte del prurito que les puede dar que estemos hablando para ateos, para agnósticos y para creyentes, aparte de eso, aparte de esa reserva que pudieran tener, creo que todo por lo menos lo que yo voy a decir, es de consumo o reflexión habitual de los creyentes. Eh, y eso me lleva al tema básico de la conversación. Decía, muchos de los problemas que veo en el mundo, por ejemplo, países que se niegan a recibir migrantes, países que endurecen sus condiciones para recibir migrantes, países que reciben los migrantes pero los segregan, países que reciben los migrantes pero los ven como si les hubiera caído una plaga de langostas. Eh, Cuando me pongo a pensar cuál sería el, cuál sería el concepto que los haría cambiar radicalmente de posición, me parece que es el concepto del amor. Y en toda la tradición y la doctrina judeocristiana, lo del amor es un concepto básico. A mí me parece que es un concepto con buena prensa. No hay quien, cuando se habla de amor, diga, no, no, yo es que a mí me parece que es todo lo contrario, lo que le haría bien a la humanidad, lo que le haría bien a la comunidad, lo que le haría bien a la familia. Nadie niega el poder mutuamente beneficioso del amor. Tanto el que da amor como el que recibe amor se enriquecen. Y entonces nadie niega lo del amor. El tema está, la pega está en que creo yo que tenemos un concepto del amor tan excelso, tan eh, pegado al, al- al cielo raso, que no lo logramos bajar al piso, no lo logramos bajar a nuestros asuntos habituales. Eh, yo me acuerdo de, de- de chiquillos, algunos de los chiquillos decían, yo no, pero algunos chiquillos decían que la mayor muestra de amor era irse a África a convivir con los africanitos, que en ese tiempo eran africanitos. Yo creo que debió haber muy pocas ciudades en África, muy poca modernización, eh, etcétera. Eran los tiempos de África colonial. Bueno, y hablar de amor quería decir, bueno, irse a África a ayudar a a los africanitos. Pero el gran tema y la gran posibilidad es que el amor es convertible en acciones tan pequeñas, tan triviales como sonreír. Es que eh, el amor no es el acto heroico por medio del cual vas a dar la vida por otro. El amor puede ser simplemente ser cortés con el otro. Y creo que el artículo de lo que trata es de eso, de cómo aterrizar el concepto de amor para que se convirtiera ¿en qué? En una práctica cotidiana, en una práctica que podría incluso permear la política para lograr atender algunos de los problemas que vemos en el mundo y que
a veces te parece que no tienen solución. Me inspira tu introducción, una larga lista de comentarios que creo que no quiero agotar en mi primera intervención para no ser muy eh, cansino ni para monopolizar el uso del tiempo. Pero sí quiero partir de la, de la confesión que conozco muy bien la postura atea, porque hasta hace 6 meses fui ateo los últimos 30 años de mi vida. Eh, de lo que se pierden. No conozco todavía a ninguna persona que haya dejado de ser atea, pero tal vez es porque me falta buscar y tampoco tengo prisa por encontrarlos, pero sí veo en muchos científicos, al final de sus vidas, sobre todo cuando ya salen de la academia, una, una auténtica libertad de reconocimiento de que toda la maravilla que la ciencia ha podido descubrir es apenas una cascarita de la enorme riqueza que tiene el universo y que no hay manera de que todo eso hubiera sucedido de una manera accidental ni, ni por evolución orgánica de proximidad de estrellas con centros de gravedad y todo a partir de lo que la ciencia describe como un Big Bang, ¿verdad? De un punto donde estaba concentrada toda la energía, se crea todo el polvo de estrella que somos. Eh, eh, Estas cortinas son hechas de ese polvo de estrella y estos anteojos también, y esta piel de esta frente también, y lo que me desayuné hoy en la mañana también es hecho el mismo polvo de estrella y ha estado reciclándose y expandiéndose por 4.500 millones de años. Entonces, siento que hay muchos científicos que llegan a un lugar donde dicen, esto lo que significa es que eh, hay una fuerza superior, ¿verdad? ¿Cómo le llamemos a esa fuerza superior? Es irrelevante, por lo menos para la parte científica. Me gusta que hables desde tu experiencia, porque cuando hablas desde tu experiencia no estás tratando de convencer a nadie, estás compartiendo lo que ha sido tu proceso de descubrimiento, de expansión, de exploración curiosa de tu conciencia respecto a un fenómeno tan complejo como la divinidad. Aquí hemos hablado varias veces sobre el lenguaje, ¿verdad? Hace 30.000 años no teníamos lenguaje oral como lo tenemos hoy, entonces a la divinidad no se le llamaba divinidad, pero existía la experiencia de la divinidad. Y pues yo no sé si se transmitía esa experiencia de una manera, de una manera instructiva o si simplemente se le dejaba a cada persona pasar por su propio proceso de descubrimiento, si es que pasaba por él, ¿verdad? Porque hay mucha gente que pasa por la vida y nunca tiene la experiencia de la divinidad y creo que esa es una opción también. Pero hablar desde la experiencia es eh, evitar todo lo que creo que anda mal con la conversación en torno a la divinidad. Y es que casi todo el abordaje que hacemos de la divinidad lo hacemos desde algún punto de vista religioso y eso tiene Mm. por definición un criterio excluyente. Si tus creencias son diferentes a las mías, entonces tú estás equivocado. Y ahí se termina el diálogo. Y ahí empieza la guerra. Y estoy hablando en serio, de la guerra donde Sí. un ser humano trata de matar a otro y en algunos casos trata de aniquilar a todos los que piensen diferente porque piensan diferente, ¿verdad? Porque tienen un conjunto diferente de creencias. Em, el agnosticismo nunca lo he entendido. Me parece que es, bueno, no importa, no voy a juzgar el agnosticismo, pero nosotros no tenemos prueba de que
de que el agua eh, 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 esté mojada, ¿verdad? Hay un líquido que además es un metal, que es el mercurio, y uno podría desde la experiencia y desde la intuición y desde el estudio afirmar que el mercurio no está mojado. Pero en nuestra experiencia el agua sí está mojada y entonces eso nos hace interpretar solo lo que experimentamos. Entonces, si eso es el agnosticismo, quizás lo que nos convenga sea tener experiencias, más experiencias diferentes a las que ya tenemos para ver cómo se sostiene ese algoritmo de creencia de que eh, tengo que verlo para creerlo, ¿verdad? El, 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 eh, el, el escepticismo descartiano, cartesiano, de que necesito ver primero para poder creer que algo es. También creo que hay tres patas del banco respecto a la experiencia de la experiencia humana que tenemos nosotros, que, bueno, si creemos en la divinidad, entonces hay algo de la divinidad que vive en nosotros, o hay algo de la divinidad que somos, o tal vez somos la máxima manifestación que la divinidad nos ha permitido percibir, presenciar. Entonces, si hay algo de la divinidad en nosotros, ese componente de divinidad en nosotros está teniendo una experiencia humana. Y esa experiencia humana es diferente a la experiencia que está teniendo esta cortina, ¿verdad? O la experiencia que tuvo el huevo de gallina que me desayuné esta mañana. Y siento que el abordaje intelectual de esta temática, de las tres patas del banco, tienen que ver una con método, y en eso el método científico es suficientemente robusto y suficientemente simple como para que nos permita ir sabiendo qué es lo que científicamente se sostiene hasta el día de hoy como una verdad, esperando a que se demuestre lo contrario. Esa es la enorme Ujú, diferencia entre ujú, la ciencia y la conspiración, que la conspiración no acepta cambios, ¿verdad? Si yo creo que la vacuna del COVID-19 fue creada para controlar la población del planeta y que haya más espacio y más recursos naturales para que los ricos puedan seguir viviendo y que se mueran los pobres. Esa afirmación que acabo de hacer, que es una de las múltiples teorías que hay en torno a esa conspiración, no acepta argumentos en contra, ni acepta descubrimientos nuevos que hagan obsoleta esa creencia. Ese es el gran problema de la teoría de conspiración. ujú, ujú, Entonces está el método. Después está la conciencia, y de ahí la conciencia, no hay prueba científica para decir qué es la conciencia. No podemos tocarnos la conciencia, ¿verdad? La conciencia es un estado del ser. Y hoy en día que hay mucho abordaje científico de cómo es la experiencia de conciencia en culturas religiosas como el budismo tibetano, del Dalai Lama y su comunidad, el budismo sí tiene bastante bien descrito con lenguaje oral cómo es la experiencia de la conciencia. Entonces la ciencia está empezando a hacer puentes entre esa experiencia de conciencia y lo que sería el equivalente en nuestro mundo occidental. Pero independientemente de lo que resulte de esa conversación, yo tengo una experiencia con mi conciencia, ¿verdad? La experiencia del ser, esa es la experiencia de la conciencia. Y el tercer pato, la tercera pata del banco es la experiencia de la divinidad. Y muchas veces me parece que se, se retroalimenta el método, la conciencia y la divinidad en una espiral virtuosa de exploración curiosa, de descubrimiento.
de percepción, de análisis, de diálogo, de aventura, de lo que es la vida misma. Em, Creo que cuando hablamos de los principales problemas políticos que ve el mundo en este momento, muchos derivan de lo que yo denomino, desde hace años me parece que esto es un problema, es el mesianismo político, ¿verdad? Es cuando a la idea de que una experiencia de divinidad que impone una jerarquía en una institución religiosa se proyecta al campo de la política electoral, ahí nos enredamos en esos mecates y nos ahogamos en la orilla. Porque puede ser que estemos al borde del desarrollo, como se ha dicho de países como Costa Rica. Puede ser que seamos el país del futuro, como se ha dicho por un siglo sobre Brasil. Y sin embargo, nos estamos ahogando en la orilla porque se nos están enredando entre los pies que usamos para caminar y avanzar sistemas de creencias que nos hacen pensar que esa persona, por lo general hombre, elegida por la mayoría que se presenta a las urnas y donde no haya fraude, es el salvador y expiador de todos los pecados y cualquier narrativa que le queramos agregar que proviene de la religión. Y entonces sus seguidores no son simplemente ciudadanos que lo eligen según una agenda, son feligreses dispuestos a ir a la guerra y a morir en combate por defender la creencia de que esa es la persona que nos va a salvar. Y nos ahogamos en la orilla todos, no solo ellos, ni nosotros, todos nos ahogamos en la orilla de ese esfuerzo de hacer avanzar una nación que como entidad viva evoluciona en el tiempo. Pero si tenemos los mecates amarrados en los pies, de esa evolución es con los codos, no con los pies. Y bueno, y hay mucho más que decir. Voy a parar por acá para que sigamos el diálogo. Muy bien, tenemos dos o tres conceptos bien interesantes. Uno de los que has planteado es el de lo que se llama la falsación en, en ciencia, en ciencia, sí, ciencia, digamos, ciencia natural. Eh, la falsación es exactamente eso que has dicho, es que toda afirmación científica es tenida por verdadera hasta que no se demuestre que no es verdadera. Y no solo eso, sino que la comunidad científica está llamada a insistir en la demostración de que no es verdadera, precisamente porque la ciencia no quiere tener por verdadero algo que no es verdadero. Y pienso yo que buena parte de lo que los científicos viven haciendo es eh, viendo en su campo las, las investigaciones, los logros, las verdades provisionales que otros científicos van planteando y tratando de verificar si a ellos también les parecen verdaderas esas afirmaciones. Toda afirmación científica tiene que tener muy claro el procedimiento por el cual se llegó a considerar que esa afirmación es verdadera. Eh, Generalmente en ciencia natural de lo que se trata es de describir cuáles fueron los experimentos, cuáles las condiciones en que se hicieron esos experimentos para llegar a la conclusión de que esta afirmación que se está haciendo es verdadera. Y parte del protocolo científico es que ningún científico venga y diga, eh, hice unos experimentos y llegué
a la conclusión tal, sino que tiene que decir cómo fueron los experimentos que hizo, con qué materiales, en qué condiciones, con qué medidas de control, precisamente para que el resto de los científicos digan, bueno, si él lo comprobó de esta manera, a mí se me ocurre otra manera de comprobarlo y entonces refuerzo la afirmación de que el hallazgo es científico. O yo lo voy a hacer de otra manera y fíjese que no me salió, entonces ahí pongo en duda la afirmación. Eso a mí me parece que maravilloso porque sin duda la ciencia es uno de los logros de la humanidad, de los más visibles, de los más beneficiosos. eh, que nadie diga, bueno, es que también inventaron la bomba atómica. Sí, sí, pero inventaron montones de vacunas, inventaron montones de tecnologías fundadas en la ciencia que nos han permitido tener este desarrollo que hemos tenido. Claro que alguien podría decir, hombre, mire, la verdad es que para tener el desarrollo que tenemos y para estar haciendo lo que hacen los productores de soya con la selva amazónica, yo preferiría no haber inventado. Sí, claro, no, no, es que hay una cosa bien importante y es que no todo conocimiento científico debe ser aplicado, ni toda tecnología debe ser puesta en uso. El ser humano, además, la humanidad, además de tener esa racionalidad que tenemos, somos sujeto de la ética. Sabemos qué cosas conviene que sean y qué cosas no conviene que sean. En eso debe ser la humanidad muy joven como para exigirle que hubiera tenido siempre la posibilidad de renunciar a lo que los saberes le estaban produciendo. Imagínate los científicos que produjeron, los científicos del proyecto Manhattan en aislamiento. No, no pensemos en que había una competencia por el desarrollo de una arma nuclear, una competencia entre varios países, pero pensemos en los actores del proyecto Manhattan diciendo, sí, esto está claro, pero ni siquiera lo vamos a experimentar porque estamos tan convencidos de que la explosión va a ser de tal y cual naturaleza que no queremos que la humanidad disponga de ese artefacto. Me parece que seguramente era muy, muy joven la ciencia como para que la ética pudiera hacer que se pusiera ese freno. Pero yo veo venir en el futuro, como decía un querido amigo, no, no, no para dentro de 6 meses, sino para dentro de 500 años, yo veo venir un desarrollo de la humanidad que pudiera llegar a tener la generosidad de aplicar la ética por encima de los conocimientos que la ciencia vaya produciendo. Un día posiblemente lo haremos, ¿verdad? Dices muy bien, eh, pintas muy bien las teorías conspiratorias como teorías acientíficas o anticientíficas. Y yo no lo había visto tan claro que la teoría conspiratoria, desde que la planteas, no estás hablando de un experimento verificable, no estás hablando de que sostienes esto provisionalmente, no estás hablando de que te abres a que el mundo le encuentre fallas al razonamiento que hay en la teoría conspiratoria y la derrote, como sí existe en el hacer científico. Vengan, derrótenme, porque
tan científico es el que descubrió algo como los que están bombardeándolo para que no pase por verdadero algo que no lo es. Me parece que es hacer científico. Eh, yo le decía a los estudiantes cuando dirigía trabajos de graduación que era tan importante verificar lo que uno estaba queriendo verificar en su trabajo final de graduación, como descubrir que la hipótesis con la que está trabajando era falsa y que no logró demostrarlo. Me parece que es tan valioso desde el punto de vista de la comunidad científica y de la solidaridad científica, decir, ¿saben qué? Mire, tengo tanto tiempo empeñado en este experimento o en esta afirmación y hoy vengo a decirles que yo mismo me he demostrado que es falsa. El conspiratorio, el que elabora y sostiene una teoría conspiratoria, huye de que eso pueda ocurrir. Y ese es, primero, el gran problema que tienen las teorías conspiratorias que hoy en día. Creo que siempre existieron teorías conspiratorias. Lo que pasa es que ahora hay fábricas de teorías conspiratorias. Ahora la difusión que tienen las teorías conspiratorias es universal y entonces ya no afectan solo a una aldea, sino que afectan a la humanidad entera. El gran problema que tiene la teoría conspiratoria es carecer de un procedimiento de falsación como el que tiene la ciencia. Y en esto creo yo que, fíjate, hace 100 años posiblemente existía la preocupación del pensamiento crítico, desde luego, pero hoy en día la preocupación por el pensamiento crítico debería tener como un capítulo muy importante el de hacernos sensibles. Primero, a la forma que tienen las teorías conspiratorias. Segundo, al método a través del cual se llega a una teoría conspiratoria. Y tercero, el daño que la teoría conspiratoria le está haciendo a la humanidad. Claro, vieras que esta conversación me invita a compartir algo que creo que nunca lo hemos comentado en este espacio y es que desde hace bueno, desde hace más de un año en realidad, me invitaron a formar parte de un equipo de investigación académica para, para estudiar usos y aplicaciones de la psilocibina, que es una sustancia psicoactiva que crece en unas especies muy específicas de hongos en estado natural y que tienen una altísima compatibilidad con algunos neuroreceptores del cerebro humano eh, y que por estudios que se han hecho en otras universidades alrededor del mundo, existe una gran promesa de que podría ser una manera efectiva de superar algunos conflictos personales que están agravando el estado de bienestar emocional y mental de millones de personas en el mundo, ¿verdad? Sobre todo, hay muchos estudios que se han hecho respecto al uso de esta sustancia en atención de personas con estrés postraumático, principalmente personas que vienen regresando de zonas de guerra y en particular soldados estadounidenses que estuvieron despachados por años en Afganistán y en Irak, donde estuvieron expuestos a la guerra y la guerra genera unos estados de estrés para el que me parece que biológicamente nosotros no fuimos programados. ¿Verdad? Porque es una mezcla de perversidad con violencia física, con situaciones de crisis, con estado de alerta continuo. Y la gente que tiene estrés postraumático ha muerto en Estados Unidos más gente por suicidio provocado por el estrés postraumático de la guerra que los soldados que murieron en esas dos guerras, en esos 20 años de guerra en Afganistán y en Irak, ¿verdad? Entonces,
las asociaciones de veteranos, que en Estados Unidos son importantísimas, han impulsado mucho, sobre todo sometiéndose a experimentos como pacientes de procesos de transformación de conflictos emocionales y mentales con psilocibina. Y entonces, la experiencia que he tenido participando en este grupo de investigación de varios científicos muy renombrados de nuestro país, me ha abierto las puertas a ver de cerca, a ser testigo presencial de cómo se trabaja con el método científico, porque de hecho el método científico lo conozco desde que tenía 10 años y lo aprecio, lo defiendo, lo respeto, lo respaldo, pero yo nunca he trabajado con el método científico. Y esta gente que está trabajando, vamos a ver, esta gente que ha dedicado su vida a trabajar con el método científico, tiene una vasta serie de rigores de pensamiento, de búsqueda de datos y evidencias comprobables, de observación continua de sus sesgos y de los sesgos de sus compañeros y de los sesgos de las herramientas que utilizan, del lenguaje, ¿verdad? Y las definiciones y de la epistemología de las palabras que se utilizan hasta en la conversación más simple, del diálogo, por supuesto, porque la ciencia es co-creada, ¿verdad? La ciencia no es el trabajo de una persona que descubre una cosa y se gana un premio Nobel. No, la ciencia es una masiva red de investigación con millones de cabezas que van tejiendo lo que eventualmente se convertirá, si la ciencia cumple su función, en nuevo conocimiento. Eso es lo que hace la ciencia, crear nuevo conocimiento. Y pues obviamente el análisis y el estudio, todo esto que estoy describiendo es como percibo hasta ahora, con un añito de estar ahí en ese grupo, viendo cómo es que se vive y se trabaja con el método científico. Y me resulta profundamente admirable eh, verlo sucediendo, sobre todo porque eh, es muy distante a como yo me conduzco, ¿verdad? Yo no me conduzco con esos rigores, ni estoy buscándole evidencias a todo. Si yo fuera científico, probablemente muchas de las cosas que estoy diciendo aquí no las diría, porque no cumplen con ese rigor. Y, y el fin de nuestro diálogo no es crear nuevo conocimiento, el fin de nuestro diálogo es eh, tener la experiencia del diálogo y compartirla. Pero eso me parece que es muy valioso desde el punto de vista de cómo funciona el método científico, ¿verdad? Los científicos son personas de carne y hueso como nosotros y no están debajo de un tubito de ensayo todo el día viendo a ver qué pasa si le agregamos una gotica más de una cosa o de otra. Eso no es el método científico, ¿verdad? Ese es un experimento de laboratorio muy puntual que se hace en algunos casos, pero hay mucho más que eso, ¿verdad? El estereotipo que tenemos de científico es muy peculiar. Em, y entonces traigo un ejemplo y es el siguiente. La ciencia, por razones que desconozco, decidió hace unos 15 años que Plutón ya no era más considerado planeta, ¿verdad? Hay algunas características que tiene Plutón que se salen del rigor de lo que implica ser un planeta en el sistema solar. Pero para la astrología, Plutón sigue siendo un planeta que tiene influencia en las ondas energéticas del cosmos y en todo lo que pasa aquí en la vida en la Tierra y sobre todo en la humanidad, ¿verdad? Y entonces que si el retrogrado de Plutón, yo de esas cosas no sé mucho, pero sé que esa es la terminología que se utiliza
en esa industria. Y, y la astrología no acepta que la ciencia diga que Plutón ya no es planeta y la ciencia no acepta, bueno, no acepta nada de la astrología, ¿verdad? Porque no cumple con el rigor, ni de los planetas ni de las creencias. Y a mí me parece que en la experiencia humana podríamos aceptar con mucha facilidad que Plutón no sea un planeta desde el punto de vista científico y que Plutón tuviera una influencia energética sobre el sistema solar y sobre el planeta Tierra y sobre las formas de vida y sobre el ser humano, ¿verdad? Creo que eso lo puedo aceptar. Y ninguna de las dos tiene que ver con la experiencia de la divinidad, ¿verdad? Que es de lo que queríamos conversar hoy. A mí me parece que los textos sagrados, que los hay de muchas religiones y de muchas corrientes, ofrecen eh, colecciones o más bien trazos de sabiduría que representan la experiencia con la divinidad. Y me gusta apreciarlos, como aprecio un poema de Rumi, por ejemplo, como una voz de la divinidad que se canalizó a través de ese poeta. Y tal y como es, lo acepto y lo aprecio. Y me gustaría creer que la experiencia de la divinidad consiste en aceptar y apreciar más que en imponer y juzgar. Y con esto termino. Bueno, yo tengo un cabo suelto en el sentido de que planteé algunas cuestiones relacionadas con preceptos universales y cómo convertirlos en preceptos cotidianos, en reglas cotidianas. Y tropecé por ahí con una institución que se llama WIV, tejer, tejido. Es una institución que me parece que de lo que trata es de eh, utilizar el desarrollo de comunidades como fundamento del ejercicio democrático. Me pareció sumamente importante porque eh, pienso que la democracia no es, como bien lo dijiste tú, como un ejercicio de espera de que llegue alguien a conducir el barco de una nación, que es lo que llamaba el mesianismo político, sino que creo que la democracia es más bien un ejercicio del pueblo por depurarse como pueblo, depurarse como electores y que de esta manera eso produzca unos líderes que estén más a la altura de lo que hay que hacer para que un país no tenga que esperar 100 años a ser el país del futuro, o para que un país no se deje en agenda cosas que evidentemente podría realizar, pero que no las realizamos en 10, 20, 30, 40 años por alguna razón. Y entonces en WIV lo que se sostiene es que tenemos que crear esos espacios de tejido social. Yo me pongo a ver los últimos 50 años de desarrollo urbano costarricense. En 50 o un poquito más de años, se nos han desaparecido una serie de cosas. Se nos desapareció la verdurería, que no se llamaba verdulería, sino que le decíamos verdurería, donde las señoras del barrio y los chiquillos de familia llegábamos a comprar cosas, pero ahí había
un determinado contacto. Mucho más, desde luego, la pulpería, donde se vendían los granos que estaban almacenados en unos sacos que estaban puestos en el lugar a donde llegaba la gente, a la pulpería. Y la gente se sentaba en los sacos de maíz y de frijoles y de arroz a conversar. Esos eran los asientos de la pulpería. Eh, había el aula de la escuela pública, que mucha gente la añora, pero no la añora simplemente por culto al pasado, la añora porque el aula de la escuela pública era un lugar donde se podía intercambiar una serie de cosas desde tiernas edades, ¿verdad? Ahora estamos segregados, una educación pública, una educación privada. Y todo esto, ¿para qué lo querríamos? Todos estos espacios para tejer relaciones, ¿para qué las querríamos? Las querríamos para intercambiar manifestaciones de amor, pero no se asusten. Empezaríamos por intercambiar una escucha sosegada y razonable. Y ahí, ahí termino. Si nos escuchamos razonablemente, si nos escuchamos apaciblemente, estamos realizando actos de amor que pueden dar lugar a comunidades saludables, que pueden dar lugar a revitalizaciones de la democracia. Muy lindo eso. Muy bien, Bueno, muchas gracias. ya, ya hemos hecho la tarea. Qué bien. Que estés muy bien. Bueno, muy bien. Tú también. Gracias, nos vemos.